Entonces, vamos nosotros por acá. O ambigüedad muy en bien. donde una frase A puede ver, tomar. a ver. Para los que ahorita lo intentaron de nuevo poder ingresar a Más. la prueba, desde luego que ahorita ya no les va a dejar porque estaba programado para Ejemplo de Ana. aproximadamente 50 Yo no minutos. le diría pobre Ana, ¿verdad? ¿Verdad? No sabe de qué está disfrutando, porque si no lo disfrutó, no lo estuviera Vamos contando. acá entonces, muchachos, a A la ver playa, o las sea, ustedes características tampoco del sean mal método pensados. científico. Una de las cosas que es riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del No método sabemos sin si alterar es un ninguno de perro ellos. Acá que es no un perro podemos que vive ahí, nosotros o se comporta como un perro. tener la observación y luego experimentar. Desde luego que No lleva sabemos si el es niño sistemático. ¿no? Licenciado, ¿podría Por favor. silenciar los micrófonos? O porque parece Ahorita ser, vamos a ver acá. Voy a silenciar los micrófonos. Vamos acá. Es riguroso. El investigador debe seguir, como les decía, todos los pasos del método científico. Se los voy a enumerar así rápidamente, aunque esto, como les digo, por eso escogí esta parte, rapidito. La observación, planteamiento del problema, las hipótesis, luego viene la experimentación, luego vienen los resultados y el análisis de resultados, luego formulamos la tesis donde vamos a colocar nosotros nuestras conclusiones y por último vamos nosotros a dar la teoría o la ley que va a respaldar ese trabajo que nosotros estamos haciendo como parte de la ciencia. Muy bien, entonces es riguroso. No podemos nosotros saltarnos ni un paso, desde luego, esto como les digo, ustedes ya tendrán por ahí alguna inducción al respecto. Luego también que es objetivo, se basa en hechos concretos y comprobables y no en deseos, creencias u otras opiniones, tal y como ya les explicaba yo. No es aquí por percepción, no es por adivinación o que a mí me parece, no. Esto es verificable y es experimentable, ¿verdad? Es es responsabilidad del científico o investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. También es progresivo. Esa es otra característica que tiene el método científico. Es progresivo. Los conocimientos que se obtienen son acumulativos, pueden reafirmar o complementar la investigación y descubrimientos ya existentes con los nuevos resultados o con las nuevas investigaciones que se están haciendo al respecto. También es racional, utiliza la razón, desde luego, para realizar reducciones y se basa en la lógica y no en opiniones creenciales. Es verificable, desde luego el método científico es verificable. Acá vamos a ver rapidito los pasos que tenemos por acá. Dice del método científico, observación mediante la actividad sensitiva en primer lugar y luego el hombre da cuenta de un fenómeno que se presenta. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado opiniones subjetivas o personales. Luego nos planteamos el problema, es decir, el planteamiento del problema no lleva mucho argumento, sino que simplemente se hace por medio de una pregunta regularmente. Los fenómenos que han sido observados podrían tener una regularidad o particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que el planteamiento del problema yo lo voy a resolver mediante una pregunta. Luego las hipótesis son las supuestas, digamos, soluciones que yo tengo al respecto de un fenómeno, desde luego natural. Y la experimentación, desde luego en biología, ya se utilizan por ahí, de repente les voy a proyectar yo de repente por ahí las partes del microscopio, que es muy útil para el trabajo experimental. Podemos ahí conocer los portaobjetos, los cubreobjetos, los diferentes reactivos, las cajitas de Petri para hacer alguna
algún cultivo de algún hongo, de alguna bacteria, en general en la biología. Luego tenemos ahí los resultados de esa experimentación. Desde luego nosotros vamos a hacer como tablas de resultados para decir, se observó cambio de color, se observó que creció, se observó que formó esporas, etcétera. Ahí se van colocando todos esos resultados en tablas de resultados. Luego viene la tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaboran conclusiones en la tesis. Cuando yo ya presento mi tesis, entonces se elaboran por ahí conclusiones que me van a mí a respaldar el trabajo luego ya de emitir mi juicio ya a la comunidad científica. Luego viene la teoría. Se publican las conclusiones del problema y se describen los hallazgos obtenidos para que la comunidad conozca e implemente las recomendaciones necesarias para que no sufran el fenómeno, en este caso, el cual se estaba estudiando. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la vacuna contra la poliomielitis, que fue Jonas Salk en 1955, quien hizo esa investigación, y entonces por ahí tenemos nosotros ahora la vacuna contra esa enfermedad, luego de haber presentado la tesis y luego de haber hecho ya la publicado. Personas científicas, los que nos dedicamos de alguna manera directa o indirectamente a esta parte de la investigación científica propiamente. Muy bien, tenemos acá entonces, vamos por acá a hacer la presentación. Tenemos ahí este ejemplo. Solo déjenme aceptar, aquí todavía están entrando. La comunicación de los elefantes, por ejemplo. Esta doctora, Catherine Painé, mientras trabajaba en el zoológico, recuérdense, la zoología es la parte de la biología que se va a encargar propiamente de estudiar a los animales, y de ahí se va a hacer también una subdivisión donde van a estar los helmitos, los platelmitos, van a estar los mamíferos, van a estar los moluscos, van a estar los crustáceos, y en este caso, pues, acá ella observó ahí a un elefante, un mamífero de Portland, Oregon. Observó que en los elefantes la piel de su frente palpitaba y producía vibraciones de aire. Observación. Ahí está el primer paso del método científico, la observación. Entonces, luego de eso, no se quedó solo con la observación, sino que esto hizo que ella se cuestionara. Ahí viene el planteamiento del problema. Si ustedes se dan cuenta, ahí viene el planteamiento del problema ahora. Viene y ella dice que se cuestionó e hizo la siguiente pregunta. ¿Serán estas vibraciones la forma en que los elefantes se comunican? Desde luego, jóvenes, que esto no va a ir fuera del contexto de lo que yo estoy observando. Es decir, yo no voy a observar, en este caso, no voy a observar que la frente de los elefantes estaba de alguna manera palpitando, y me voy a hacer otra pregunta, Entonces, aquí tiene que ir de acuerdo a lo que yo estoy observando. ¿Será que estas vibraciones es la forma en la que los elefantes se comunican? Y ahí ya formulé yo la segunda parte del método científico, que es el planteamiento del problema. Sí, por favor, apaguen los micrófonos para que tengamos nosotros. Yo ya hice aquí lo que me corresponde, pero tengo también algunas restricciones, ya que la plataforma no es pagada, así que tengo también algunas limitaciones. Muy bien, vamos acá. Bueno, vamos acá. Tenemos acá entonces ahora el otro paso. Dice, fue entonces que la doctora Painé formuló que los elefantes se comunican con sonidos de baja frecuencia. Hipótesis, ella supuso que así sucedía cómo se comunicaban los elefantes, ¿verdad? En este caso, experimental. Tenemos luego
Unas 4 horas. Para esto la doctora Painé regresó al zoológico y usando una grabadora, experimentación. Aquí está la experimentación. Apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos. Gracias. Gracias, jóvenes. Para esto la doctora Painé regresó al zoológico y usando una grabadora y un micrófono grabó varias horas lo que se le pareció ser un silencio entre los elefantes al tiempo que hacía anotaciones cuidadosas de los elefantes y su comportamiento. Ahí está ya, de alguna manera, haciendo experimentación al respecto del problema. Luego la doctora grabó sonidos, sigue con la experimentación de elefantes en el campo y luego puso la cinta en una máquina que imprimió un sonograma, como el que aparece aquí. Un sonograma es un dibujo de las frecuencias de los sonidos, ¿verdad? Entonces ahí estaba ella experimentando la comunicación de los elefantes. Los datos, ahora vienen los resultados. Miren, aquí vienen ahora los resultados y dice, los datos que la doctora Painé recolectó fueron grabaciones y observaciones sobre el comportamiento de los elefantes. Cuando puso la cinta a mayor velocidad, de manera que se aumentó la frecuencia de las ondas de sonido, descubrió que había grabado cientos de llamadas de estos mamíferos. Muy bien, entonces la doctora analizó los datos obtenidos y buscó información sobre otros científicos que hubieran investigado al respecto. Ahí estaba ella haciendo su análisis de los resultados. Fue entonces que la doctora Painé quiso probar esto en un ambiente natural y fue a África a investigar nuevamente. El equipo de investigadores de la doctora Painé observó los grupos de elefantes desde torres que construyeron y se instalaron micrófonos en diferentes partes del campo y se grabaron los sonidos emitidos por los elefantes y grabaron en videos y se observó el comportamiento de cada grupo de elefantes. Hasta el momento hemos visto por acá cómo es que va la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, vamos en la parte experimental, ya obtuvimos resultados, están haciendo los análisis y en esa parte del análisis se vuelve a repetir para llegar ya a conclusiones sólidas. Luego de analizadas las grabaciones y videos, se encontró que las hembras emiten sonidos para atraer a los machos y los machos dominantes emiten sonidos para, los machos dominantes emiten sonidos para advertir a otros machos para que se mantengan alejados de las hembras en celo. ¿Qué quiere decir esto? Desde luego que nosotros obtenemos y analizamos el contexto y nosotros nos damos cuenta que de las conclusiones a las que llegó el grupo de investigadores al frente de esta doctora, se dio cuenta que sí, los sonidos que emiten los elefantes sirven para comunicarse y que es en esta parte que son las hembras las que emiten esos sonidos para atraer a los machos y a su vez los machos emiten también estos sonidos para poder mandar mensajes de advertencia respecto a esta parte, cómo se comunican los mamíferos. Y luego, desde luego, este trabajo aquí no dice, pero esto ya quedó como establecido que los elefantes se comunican por medio de estos sonidos y que ya está comprobado de alguna manera por medio de esta investigación que la doctora realizó. Entonces nos damos cuenta, jóvenes, que esta parte del método científico nos lleva a nosotros de alguna manera a trabajar de una manera ordenada para llegar a dar solución y explicar un fenómeno de la naturaleza. Es decir, nosotros no podemos explicar, por ejemplo, los tipos de conocimiento empírico, por ejemplo. Es decir, que haciendo, por ejemplo, esas situaciones de alguna infusión de alguna hierba,
solo porque me dijeron, yo no puedo, tengo que experimentarlo, tengo que investigar, me tengo que documentar y de alguna manera tengo que hacer todos los pasos del método científico para decir, por ejemplo, que la parte práctica, por ejemplo, en este caso de la medicina alternativa, como lo es por medio de las hierbas, por medio de algunas terapias alternativas, son verdaderas hasta que yo vaya a hacer uso del método científico. Es decir, lo voy a comprobar por medio de la utilización de los pasos del método científico. Entonces, en la antigüedad, ¿cómo nació la ciencia respecto al conocimiento? Recuérdense que nosotros somos todo conocimiento. Empezó con el conocimiento mágico, en cuanto a la ciencia se refiere. El conocimiento mágico nada tiene que ver con esta parte de la experimentación. Es decir, yo no puedo explicar, o la ciencia no puede explicar lo que dicen las abuelitas o dicen nuestros antecesores ya de mayor edad, que cuando una persona tiene hipo, por ejemplo, colóquele un subilito rojo y que de alguna manera así se le va a calmar esa sensación de hipo, ¿verdad? Llamado hipo. Eso no lo puede explicar la ciencia porque eso ya son creencias. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Esas ya son creencias, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos de alguna manera, tener esta parte de la forma en que los científicos pueden y deben experimentar, pero estas partes del conocimiento mágico no lo puede mencionar o no lo puede experimentar la ciencia porque eso se queda corto en cuanto a la parte de la aplicación del método científico. Sí, clases virtuales. Entonces, nosotros, bueno, yo les voy a colocar dentro de siempre de la plataforma de Classroom, les voy a enviar por ahí un material donde ustedes van a tener que resolver y desde luego les dejo este espacio para